¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me lo ofrece hoy. Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria? Hijo de hombre, hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mis seres. Hemos estado viendo un poco de los estudios que todos nosotros, no solamente los que recién llegamos a los pies del Señor, sino todos nosotros como creyentes tenemos que seguir refrescando nuestro corazón, nuestra mente de la palabra de Dios. No porque ya lo vimos, lo sabemos, ya lo dejamos a un lado, sino que tenemos que seguir recordando lo que el Señor nos enseña a través de su Santo Espíritu. Ya vimos la tentación. El hermano nos habló también la semana pasada, el miércoles pasado, acerca de la tentación también. El Señor está hablando de la tentación. 2 estudios seguidos de la tentación. El Señor sabe por qué lo hace. Hablamos de la obediencia también. Es uno de los pilares, o el pilar fundamental, mejor dicho, la obediencia en los caminos del Señor, en el caminar con el Señor, en nuestra vida de creyente. Lo vimos que desde Génesis hasta Apocalipsis el Señor pide obediencia para su pueblo. Eso es lo que pide, ¿verdad? Lo vimos desde Génesis que el Señor no pidió fe, Adán y Eva, no pidió amor, no pidió esto, no pidió otro, sino pidió obediencia. Eso es lo que pide a nosotros. Y por supuesto que todo cae en la obediencia. Si tenemos obediencia, va a haber fe, ¿verdad? Y va a haber amor, y va a haber todo eso. ¿Por qué? Porque hay obediencia a Dios. Vimos eso. Entonces, hoy vamos a empezar con otro tema. Gálatas capítulo 5, hermanos. Nosotros escuchamos Gálatas 5 y luego nos viene a la memoria el tema de la carne. Hemos hablado del Espíritu Santo y, por supuesto, nunca nos cansamos de hablar del Espíritu Santo. Y nunca nos cansaremos de hablar y de aprender del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer capítulo 5, hermanos. Gálatas capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 13 en adelante, hermanos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, dándole gracias al Señor porque nos tiene aquí reunidos, porque podemos abrir su palabra, leerla, porque su Santo Espíritu está aquí con nosotros y le pedimos que sea Él el que nos enseñe, nos ministre, que nos hable a nuestros corazones, nos exhorte, nos amoneste y nos guíe a través de ella. Nuestro Maestro por excelencia. Todo se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasiona la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
porque toda la ley es aquesta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que tampoco os consumáis los unos a los otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Hasta aquí, hermanos. Podemos tomar asiento. Bueno, hay un árbol muy parecido al árbol de olivo. En otra ocasión ya les había platicado de este árbol. Es idéntico al árbol de olivo en el Medio Oriente. En cierto sentido podemos decir que es un olivo falso. Es casi, repito, igual, idéntico, su textura, sus hojas, su corteza, ¿verdad? Todo. El problema es que este árbol no da fruto, no da olivo, nada. Es idéntico, pero no da fruto. Así es que a simple vista, durante cierta temporada del año, cualquiera pensaría que es un árbol de olivo natural y ordinario, pero cuando es la temporada de dar fruto de la cosecha, veremos que no hay fruto, no hay fruto para nada. Ahora, lo que hace de este árbol falso, de este árbol de olivo falso, único, especial, aparte de que no produce fruto, es que este árbol falso abarca una gran área donde se encuentra plantado, ocupa una gran área, ya sea en el huerto o donde quiera que se encuentre. Absorbe toda la luz posible, todas sus hojas, por supuesto, absorben toda la luz posible del sol. Y esa luz solar, por supuesto que produce la energía. Si ustedes se acuerdan de su biología, las hojas producen la luz, absorben la luz del sol a través de sus hojas, y esas se convierten, hace un proceso llamado fotosíntesis, ¿verdad? Y esa fotosíntesis está produciendo energía, ¿verdad? Entonces eso lo trae también a producir, a crecer la energía. Y normalmente diríamos que como cualquier otro árbol produciría fruto, ¿verdad? Pero en este caso no. Crece con raíces muy profundas también, igual que el olivo ordinario, y absorbe todos los nutrientes básicos e importantes de la tierra. Y con todo esto, como que es un árbol, con todas esas características de ser un árbol natural, ordinario, como cualquier otro árbol frutal, no produce fruto, no da nada de fruto. Su nombre es Olea oleaster, es un nombre genérico.
también el que se llama olivo silvestre? Aquí tal vez se llamará así, olivo silvestre. Allá ese es su nombre, su terminología, su nombre, ¿cómo se diríamos? Su nombre, su terminología que se usa para nombrar todas plantas y todos los árboles es oleaster. Son de la familia de los oleaster. Los oleaster son los olivos, oleas de los olivos, familias de los olivos. Se cree que es una subdivisión o es una subgénero del árbol de olivo. Es igual, es idéntico. Ustedes lo pueden ver en sus fotografías cuando lo vean. Bueno, ahora preguntémonos esta tarde, hermanos. Preguntémonos, ¿cuántos oleasters se pueden encontrar en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos árboles, verdad, que son idénticos, parecen igualitos, pero son falsos de oliva? Hacen todo lo que un cristiano hace, toman de los recursos que se dan a los cristianos, ¿verdad? Toman todo lo que se le da al creyente por el Espíritu Santo y por la iglesia, más aún no están produciendo frutos dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, dentro de toda la iglesia. No se da ese fruto, el fruto que el Señor Jesucristo nos habla en los evangelios. Muy bien. La pregunta que se debe hacer todos nosotros, hermanos, es, como lo hemos dicho muchas veces, ¿qué fruto estoy produciendo en mi vida en mi caminar con el Señor? ¿Qué fruto estoy produciendo? Cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, mencionamos que los dones son dados, por supuesto, ¿verdad? Válgase la redundancia, por el Espíritu Santo para su iglesia, para nosotros, para nuestro crecimiento, nuestra madurez, para que la iglesia crezca y nos edifiquemos. Hablamos también que el fruto es completamente diferente al don, de lo que estamos hablando hoy. El fruto es dado por el Espíritu, por supuesto, pero es el creyente el que debe de dar nosotros tenemos que hacer que ese proceso de crecimiento esté en nosotros, cada uno de nosotros. Bueno, vamos a ver más de eso más adelante. Entonces, si no estoy produciendo fruto para la gloria de Dios en mi vida, la pregunta que se debe hacer uno mismo, nos debemos hacer es si soy realmente o estoy realmente en el camino de la salvación, o como Pablo lo dice, ¿verdad? Preguntémonos ahí en el capítulo 8 que mi esposa hablaba la semana pasada, capítulo 8 de Romanos, que habla del espíritu y la carne, y de que Pablo pregunta si debemos andar, si realmente estamos en el espíritu, ¿verdad? Si realmente somos salvos. El mismo Señor Jesucristo nos dice en Mateo 7:16, ya lo hemos visto, lo hemos hablado muchas veces, el hermano lo quiere poner en la pantalla, ese versículo lo hablamos en los dos estudios pasados, Mateo 7:16, ¿lo quieren buscar? O si lo quiere poner el hermano en la pantalla para que lo leamos. Entonces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Se lo puede poner hasta el 20, hermanito, por favor? Para que recordemos de qué estamos hablando aquí. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Como Pablo, ¿verdad? La misma manera de enseñanza que el hermano Pablo pregunta
Son preguntas retóricas que hace el Señor aquí, preguntas que todos sabemos. Claro que un buen árbol no va a dar frutos malos y viceversa. Son preguntas retóricas que todo pueblo debe de saber, conocer. No son preguntas, ¿verdad?, que son fuera de nuestro alcance de conocer o de saber. Entonces el Señor nos enseña con eso y nos dice que cuál es el mensaje aquí. No es parábola, pero sí cuál es el mensaje. Hay muchos detalles. Que es una buena persona. Bueno, no somos buenos en nosotros sí mismos, pero uno que es bueno es Cristo, porque tiene el Espíritu Santo, no puede dar mal fruto, solo que no sea obediente. Yo pienso. Tengo una pregunta. ¿Se puede decir que cuando somos salvos tenemos todo el fruto, pero tenemos que darlo a crecer? Porque Dios nos da su Espíritu Santo y con eso tenemos todos los beneficios del Espíritu Santo. Tenemos todos los regalos que nos da Él. Puede ser que lo tenemos ya, pero no lo alimentamos o no lo crecemos. Yo creo que... ¿Y la pregunta fue cuál? Que si tenemos ya los frutos. El fruto, no. No. Yo creo que la respuesta de cómo es que empieza el fruto a madurar está en Juan 15, del 1 al 6. Sí, eso lo vamos a ver ahorita, no se me adelante. Esa es la respuesta a la pregunta de... Entonces, sí, el mensaje aquí, el mensaje central, como debemos saber cuando leemos un pasaje, cuando leemos un texto o un capítulo, tenemos que buscar, ya hemos visto eso, ya hemos hablado de eso. Los detalles son importantes. También lo hablamos con las parábolas. Los detalles son importantes, pero el mensaje es lo que el Señor quiere darnos. ¿Okay? El mensaje aquí es, por supuesto, el fruto, los frutos. Entonces, habla de árboles, habla de buenos, habla de malos, da detalles, aquí da detalles acá. No nos tenemos que perder en los árboles, ¿verdad? No nos perdamos en el bosque, sino entendamos qué es lo que el Señor quiere dar a entender. El fruto. Vamos a conocernos unos a otros por el fruto. Bueno, vamos a ver qué fruto se trata. Entonces sabemos que la vida de Cristo está en ti, está en mí, como dice la hermanita, está en cada uno de nosotros. La vida de Cristo, su Santo Espíritu. Y su vida corre a través de, podemos decir, a través de nuestras venas, de nuestras arterias, ¿verdad? Entonces, la gente que nos rodea debe de saber que pertenecemos a Cristo. Lo hemos dicho, ¿verdad? Muchas veces hemos hablado como el Espíritu nos enseña que debemos, la gente que nos ve y nos conoce, debe de saber y decir, bueno, tú cómo has cambiado, cómo tú te conocías así, ahora eres así, qué pasó contigo, qué pasó contigo. Entonces, muy diferente, es algo que debemos de tener cuidado con la falsa humildad, ¿verdad? La falsa humildad. No mostrar al mundo una falsa humildad, ¿verdad? Con el fin de que crean que somos hijos de Dios. No. Realmente, ¿quiénes somos? Delante de toda la gente y delante de Dios, por supuesto, ¿verdad? Y eso se representa a través del fruto, el fruto que está en esta vida, en nuestras vidas, en mi vida, en tu vida. Esa se manifiesta. Tú vas por la calle, ves unos árboles frutales, inmediatamente los reconoces, ¿verdad? O este es un árbol de naranja. No se necesita saber mucho de árboles, ¿verdad? O este es un árbol de higos. O este es un árbol de manzanas, entonces lo reconocemos. Y de esa manera el Señor nos dice que la gente nos debe de reconocer a nosotros. Ese es un hijo de Dios. Este es un hijo de Dios por el fruto que cada uno tenemos, ¿verdad? Entonces quizás yo esté exagerando un poco al decir que algunos de nosotros no tienen fruto alguno. Tal vez no tenemos fruto alguno en nuestras vidas. Puede ser posible, puede que no. Quizás podemos decir que muchos de nosotros solo producimos un fruto, unos frutos en nuestra vida de cristiano. Eso es lo que cada uno de nosotros debe de saber, ¿verdad? Como lo hemos dicho muchas veces también, el que sabe mejor cómo andamos es uno mismo, ¿sí? Dicen que los hijos son los que saben mejor que no.
Así es. Yo sé que nosotros, pero pues los que viven con nosotros son los que nos miran más bien. Oh, claro, sí, esa es por eso es de que muchas veces los de su propia casa no lo aceptan. Porque lo conocieron de tal manera, o lo siguen conociendo de tal manera, o le conocen algunas cosas, defectos, problemas y toda la cosa, y no creen que sea realmente o tenga fruto, o en fin. Eso es un tema que sí afecta a algunos, ¿verdad? Pero la relación que cada uno tiene con el Señor es personal. Yo no voy a tratar de complacer a los que me rodean y tratar de agradar a los hombres con tal de que ellos me digan que soy un creyente. Yo agrado a Dios. Porque también muchos creen que ya porque uno es cristiano ya uno es perfecto. Somos imperfectos con camino a la perfección hasta que venga el Señor y nos convierta, quite este cuerpo y nos ponga el cuerpo glorioso, entonces seremos perfectos. Exactamente. Si alguien levantó la mano, usted levantó. Sí. Este pasaje de 14 está hablando de la iglesia, ¿verdad? No está hablando del mundo. ¿Dónde, perdón? Está hablando de la iglesia, del creyente, no está hablando del mundo. Oh, sí, la iglesia. Dice que todo árbol que no da un buen fruto, no está echando del suelo. Sí. Aquí en Juan capítulo 15 dice que nosotros somos los amigos de las uvas. Sí, eso es lo que vamos a decir. El Eterno es el creador, dice que todo. Eso lo vamos a ver ahorita también, Juan, que decía mi esposa, Juan 15, que también habla del fruto del Señor Jesús. Si alguien habló del fruto, Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso es que en nuestro evangelio se habla del fruto. Sí. Porque aquí Juan el Bautista también vienen los fariseos y les dice que todo árbol que no es de hacha está puesta al arbolito. No dan frutos y no se arrepienten, no dan frutos que va a dar. Sí. También yo pienso que como vienen, cuando hay un árbol, vienen todas las aves del cielo y se posan ahí con los espíritus malignos que vienen a tomar ventaja de la sombra de ese árbol o de su árbol y empiezan ahí a hacer sus nidos. Y puede ser también que está hablando para el mundo y que hay mucha gente que está tomando como umbrella o como sombrilla el nombre de cristiano, porque hay muchas denominaciones que se dicen cristianas y las considera el mundo cristianas y no tienen nada que ver con Cristo. Esos son los que no tienen nada de fruto de Cristo, porque ellos han hecho sus propias ideologías, sus propias doctrinas que no tienen nada que ver con la doctrina de Cristo. Pues también es eso, pero el Señor al final cuando Él haga lo que va a ser la separación, Él va a separar los que son suyos y los que no son. También está hablando de la sombrilla del árbol. Sí. Pero ¿por qué será que miro, no solo en la iglesia, pero pues más en el mundo, que se puede ver a alguien con falsa humildad o que esté caminando a medias y la gente lo sabe, pero sigue, no, Dios te bendiga, oh hermanita, oh hermanito. ¿Y por qué será que somos así a veces y que nos dejamos llevar por la apariencia y los seguimos apapachando como que fueran niños que no saben lo que están haciendo? Bueno, en primer lugar, el hermano se lo va a contestar. Sí, nomás quería decir que definitivamente se está refiriendo a la iglesia, porque una persona fuera de Cristo no puede producir buen fruto, definitivamente no. Se está diciendo, y lo que dijo ella, hay una parte en la palabra que dice, no es tu parte juzgar ni condenar, eso déjaselo a Dios. Y también tenemos que tener en cuenta que se puede infiltrar, como usted dijo, estando el ejemplo de ese árbol, como que parece que es y no es, pero el trabajo que Dios mío no es juzgarlo ni condenarlo, déjalo, que a su tiempo dice que apartarán la cizaña y los trigos. Entonces es trabajo de Dios, no es trabajo de Dios. Bueno, mi esposa contestó en parte, sí tiene razón, hermano, lo que pregunta Andrea.
al final de los tiempos vendrán los ángeles, separarán la cizaña del trigo, y hay varias parábolas que Lucas por ahí 17, hay varias parábolas que el Señor habla precisamente de eso. Pero lo que la hermanita Andrea quiere decir es que cómo nos encontramos a muchos hermanos que sabemos nosotros como seres humanos y pecadores que somos, que fallamos también muchas veces, que también tenemos fallas y defectos y toda cosa, pero reconocemos y nos arrepentimos y le pedimos al Señor que nos ayude a enderezar el camino. ¿Cómo vemos y encontramos a gente que anda caminando con esa falsa humildad? ¿Verdad? ¿Y cómo puede seguir esa gente tan contenta? Lo hemos visto también, eso es falsa humildad, y esa gente que tiene su moral, cuando hablamos de la moral cristiana, que ellos creen que su manera de vivir, sus reglas, sus estatutos, que ellos mismos se han creado, ellos los van a llevar a la salvación. Es una moral cristiana que ellos llevan. Con decir, Dios te bendiga, hermanito, gloria a Dios, amén, yo soy bendecidísimo, y tienen su propia manera de vivir cristiana, lejos de la palabra de Dios, por supuesto, que ellos están convencidos de que van camino a la salvación. Ahora, ¿de quién es la culpa? Pues de ellos y de quien está enseñando, por supuesto. ¿Y de quién más es la culpa? Pues de nosotros también, porque si sabemos que ellos andan equivocados, no les decimos nada, sino que dejamos que sigan caminando. Allá adelante hay un pozo, y los dejamos seguir caminando para que caigan en el pozo y se mueran. Cuando les podemos decir, hermanito, párate, detente, llevas una vida errónea, llevas una vida equivocada, tu manera de hacer esto, tu manera de hacer esto, y no es juzgar, como dijo el hermano, no debemos juzgar, es amonestar, exhortar, ¿verdad? Y no es una crítica, no es una crítica destructiva, podemos decir que es una exhortación edificante, ¿verdad? Porque lo estamos ayudando a que se edifique, a que corrija sus errores. Muchas veces no lo hacemos porque no queremos meternos en problemas con esa persona, la amistad, el compadrazgo, lo que sea. Entonces nos quedamos callados y preferimos que caigan en el hoyo, caigan en el pozo, ¿verdad? Está como uno que trabajaba conmigo que se decía cristiano y me llamó bruja, me gritaba, me perseguía, me seguía en la clínica y no le hacía nada. Hasta le decían que era muy humilde. Decía yo, pues ¿de dónde viene todo esto? Que lo alaban a él y tanto más gratis. Entonces, hacemos más daño. El Señor no nos ve con buenos ojos cuando nosotros solamente estamos diciendo, que yo estoy hablando con el hermanito, ya viste que esa hermana es un hipócrita, mira cómo anda, cómo vi. Estoy hablando con el hermano, en lugar de que esté hablando con el hermanito y criticando al hermano o a la hermana, o que esté, debo ir con esa persona y decirle, ¿verdad?, cara a cara lo que está pasando, ¿verdad? Si es lo suficientemente humilde, va a aceptar la exhortación. Si no, de todas maneras, la exhortación se tiene que dar, hermanos. Se tiene que dar independientemente, no quedarnos callados. Perdemos la amistad, perdemos el compadrazgo, pero por lo menos no perdemos, ¿verdad?, el agrado de Dios, ¿verdad? No perdemos que estemos en desagrado con Dios. Bueno, seguimos. Entonces, ¿cuál es el propósito del Señor? Ese es uno de los propósitos del Señor al salvarnos. Creemos que para la salvación viene por irnos al cielo, llevarnos al cielo, el pasaporte por el cielo, pero ya hemos visto que el camino de aquí al cielo, ¿de qué está lleno? Pruebas y luchas. Es una empinada, es el Calvario. Tenemos que subir, tenemos que pasar, tenemos un proceso. No es todo un jardín de rosas, entonces es un proceso. Y lo que quiere el Señor, que por supuesto en la salvación le dijo a sus discípulos, como dijo mi esposo ya, y lo dijo el hermanito también ya, en Juan 15:16. Es otro de los capítulos que habla acerca del fruto. Ahí dice que habla 9 veces, pero dice permanecer. La única manera de poder llevar fruto es permanecer en Cristo. El que en él no permanece no puede dar fruto. Y ese es uno de los capítulos de Juan, es uno de los capítulos
precisamente que habla de la salvación también, de estar en el Señor. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Para que vayas y llevéis fruto. Y aquí está. Y en Mateo 7:16 dice que por su fruto los conoceréis. Y el Señor, y Juan también nos dice que Él nos insta, nos exhorta a que por eso mismo nos ha llamado, por eso mismo nos ha elegido. Así es que no solamente para salvarnos, claro, llevarnos al cielo, no solamente librarnos del pecado, de la muerte y las garras de Satanás, sino para que llevemos fruto. Entonces, hay varios puntos por los cuales la salvación viene a nuestras vidas, que el Señor nos da. El Señor nos ha elegido a nosotros, sí, nos eligió a nosotros. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo, nadie viene al Hijo si no es dado por el Padre. O sea que la salvación no es porque nos la ganemos, porque seamos buena gente, seamos guapos, bonitos, graciosos, sino porque en su misericordia, su gracia, Él nos llamó y nos escogió. Aquí estamos, por eso. Es algo que debemos nosotros de dar gracias. Gracias. Porque Él se dignó en inclinar su rostro y mirar a estos pecadores que somos nosotros. ¿Cuántos frutos estamos produciendo para Cristo? Preguntémonos cada uno de nosotros, preguntas que nosotros debemos preguntarnos, retóricas, preguntas que nosotros ya sabemos contestarnos a nosotros mismos. Entonces ya les hablé del árbol del oleaster, oleo oleaster, del Medio Oriente, un árbol idéntico al olivo, falso. Pero aquí en los Estados Unidos hay otro árbol, en el sureste, en el desierto, en el suroeste, allá por Arizona, Palm Springs, por todos lugares, en el desierto. Esta planta se llama planta del siglo o árbol del siglo. En latín se llama Agave americana. Este árbol crece en lugares rocosos, en el desierto montañoso, donde no hay muchos nutrientes. La tierra es seca, por supuesto, desértica, ¿verdad? Ahí le gusta vivir, pero si vemos esta planta, vemos que produce hojas. Produce hojas. Y esas hojas se llegan a extender y a crecer hasta 1 pie de ancho. Tremendo, ¿verdad? Y en el desierto. Este árbol tiene una característica dominante, pues puede crecer hasta 12 pies de diámetro, ¿verdad? Esto a diferencia del oleo al oleaster, del otro árbol que no produce fruto, este árbol tiene un ciclo reproductivo. Por eso se le llama planta del siglo, ¿verdad? Planta del siglo. Pero no lo tomen literalmente, hermanos. No quiere decir que produce fruto cada 100 años. No, pero sí cada 30 o 40 años. ¿Ven? Puede pasar 3 décadas o 4 décadas y nunca se podrá ver un fruto de este árbol. Y de pronto un año viene y sin aviso alguno, viene y brota un botoncito que brota y ahí viene una flor solitaria y ahí viene el fruto, ¿no? Pero hay que esperar 30, 40 años para eso. O sea, hay que esperar mucho tiempo. Este sí produce fruto. Por eso se llama el árbol del siglo. Y con toda la compasión y ternura que se puede encontrar, déjenme decirles que en la iglesia del Señor muchos son como el árbol del siglo. Son salvos y quizás mostrarían un fruto en el pasado, tal vez, cuando empezaron a disfrutar un fruto. O sea, pero se tiene que pasar mucho tiempo para que puedan producir otro fruto. Y para hacer cualquier cosa para Cristo Jesús. Entonces, ya hice un fruto, ya lo tuve al principio. ¿Cuándo fue? Hace 20, 30 años ya tuve. Me acuerdo los años de gloria, qué bonitos eran, sí. Pero ahorita, ¿verdad? No hay fruto.
Tu fruto viene después de largo periodo de tiempo. Y es triste, hermanos, es triste de saber eso. Como decía la hermanita Andrea, vemos, se puede ver hermanos, puede saber conocer hermanos, o inclusive nosotros mismos, podemos decir, que no hemos tenido la motivación, la preocupación, la dedicación, la disciplina, el amor, ¿verdad?, de producir fruto del Espíritu en nuestras vidas, hermanos. ¿Verdad? Eso es muchas veces triste. Sino lo que sí se produce es lo que Pablo habla en Gálatas 5, ¿verdad? Gálatas 5, que llaman obras de la carne, ¿no? Obras de la carne. Vean la descripción que da, 5:19. Desde el 19 lo da, la descripción ya lo leímos, pero vamos a hablar otra vez. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y banqueteos, etc. ¿Hay alguna obra que no entiendan? Y si nos damos cuenta, son más los frutos de la carne que los del Espíritu. Sí, son mucho más, para que vean. Que son bien productivos. Hermano, ¿por qué dice cambia orgías a banqueteo? ¿Cómo? Orgías. ¿De orgías a banqueteos? Banqueteos, orgías y banqueteos son banquetes, banquete tras banquete. Comer y tomar. De sangre. ¿Perdón? No de banqueta, de banqueta. No, sí. Banqueteo de Banquetes. que hacían ellos, que comían y luego vomitaban para seguir comiendo. Sí, eso se acostumbraba en las culturas paganas en ese tiempo, romanas, griegas. No eran fiestas de potluck y toda la cosa, sino eran orgías. Y eran tremendo, terminaban, comían, como decía la esposa, volvían el estómago, siguen comiendo, siguen bebiendo, y eran banqueteo tras banqueteo, tras banqueteo, tras banqueteo. Algo que llamaban glotonería. Glotón. Glotonería, que comía y sacaba. Glotonería, sí. Y Pablo también habla de la glotonería como un pecado también. Eso es el que se acostumbraba mucho en las culturas paganas en ese tiempo, ¿verdad? Por eso es que habla de esa manera, de todos esos... Significa disensiones. Divisiones. Divisiones. Disertir, yo soy cierto, estoy en desacuerdo contigo, yo estoy hablando y ustedes están en desacuerdo con lo que estoy hablando, ya en esa disensión, esa diserción, entonces usted va a crear una división. ¿Sí, hermano? ¿Qué dijo? ¿Dijo algo? Entonces, fíjense, todas estas cosas, ¿verdad?, eran naturales, como dije, en tiempos de Pablo, eran cosas comunes. Lo veía en la vida diaria, como hoy en día vemos cosas naturales, tantas cosas que hemos hablado, ¿verdad? Ya las toman como naturales, no para nosotros, por supuesto, pero ya el mundo ya lo ve natural. La inmoralidad, y no estoy hablando de inmoralidad cristiana, estoy hablando de inmoralidad de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? No de acuerdo a nosotros. Es la moralidad que el mundo está levantando en los matrimonios, en los sexos de mismo sexo, matrimonios, etcétera, 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 cómo está levantado. Tanta cosa, así es hoy en día, lo ven tan natural. Tan natural, ¿no ven? No es normal. Y cuando le preguntan a cualquier gente, ¿es natural? ¿Es normal? ¿Verdad? Entonces, así eran esas cosas en tiempos de Pablo. Uno dice, qué cosas tan terribles son estas, ¿verdad? Muchos tal vez se espanten, nos espantamos, qué cosas tan terribles. Pero necesitamos recordar algo que ya vimos cuando vimos la tentación. Nosotros, como seres humanos, hermanos, seres humanos caídos de la raza humana, ¿verdad?, tenemos dos naturalezas. ¿Se acuerdan de esas naturalezas? Naturaleza y naturaleza, muy bien. Tenemos la naturaleza carnal, ¿verdad?, y tenemos la naturaleza que Dios nos dio, divina. Entonces,
Aquí Pablo lo dice, una se opone a la otra, ¿no? Lo leímos al principio. Entonces, esas dos naturalezas, aun cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, se quedó la naturaleza carnal. A ver, andamos trayendo. No, aunque muchos digan, yo soy cristiano, aleluya, gloria a Dios. No, todavía andamos cargando, lo vimos cuando vimos la tentación. Sí, hermano, ¿qué dice algo? ¿Esa naturaleza, hermano, existía con Adán y Eva? La naturaleza carnal. ¿Cuál? No existía la naturaleza carnal, existía la divina, pero también ya tenían la carnal. ¿Quién es? Adán y Eva. No. Dominados por el espíritu, ¿no? Porque todavía no conocían el pecado. No conocían el pecado. Sí, el pecado vino a través de la desobediencia, la rebelión, ¿verdad? Entró en su vida, ¿verdad? Entonces vino la naturaleza, la carne, vino la naturaleza carnal. Eso fue, o sea que le invitaron al diablo, ahora sí que venga. Bueno, entonces tenemos estas dos naturalezas que la Biblia llama la carne y la vieja naturaleza o la vieja naturaleza que Pablo habla aquí, con la que el pecado, ¿verdad? Nacemos nacemos en el pecado y moldeados de iniquidad, como dice la palabra. Lo tenemos todos, no hay nadie que diga yo no puedo tener esa naturaleza porque yo soy súper espiritual. No hay nadie que pueda decir eso. Todos tenemos esa naturaleza carnal. Y repito, cuando fuimos salvos todavía la andamos trayendo, no la perdemos, no importa lo que quieran decir o lo que hayan aprendido en otras enseñanzas. Los evangelistas, predicadores, etcétera, son buenos para decirles que no, ya son todos, ustedes son los non plus ultra espirituales. Hay muchos que hablan de esa manera, no estoy diciendo que todos, pero eso es el engaño. Todavía la andamos trayendo. Y ganamos otra naturaleza, repito, la naturaleza divina. Ahora, que es la misma naturaleza, es la misma vida de Cristo en nosotros, ¿verdad? Dada a nosotros por fe. Y en la conversión. Pero todavía tenemos la vieja. Todavía andamos cargando con la vieja naturaleza. Las obras que ya vimos, ¿verdad? No me malinterpreten, hermanos, ya están interpretándome mal, ¿ves? Y viene luego. Sí, hermano. Está como la señora esta que llegó acá, que pidió el divorcio a pastor, le ha dicho que el pastor le dio el Quítate, ya quita el viejo el hombre, ya. Fue a agarrar una nueva criatura, ¿no? ¿Qué son las herejías? ¿Perdón? Herejías. Herejías son las doctrinas falsas, doctrinas de demonios que habla Pablo en Timoteo. Doctrinas, enseñanzas falsas que hoy en día están levantando mucho también. En Primera de Corintios, capítulo 2 y 3 dice que, en cambio, les dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Luego en el 3 dice, de manera que yo, hermano, no quiero hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, aún no eras capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andar como pues. Entonces, hay dos clases de hombre, el natural que no ha tenido todavía contacto con el Espíritu de Dios, son los que son los salvos, y el salvo, y esos son completamente carnales, el natural. El salvo se diferencia en dos, el carnal y el espiritual. Con los carnales es normal que cuando un hermano llega a los pies de Cristo,
tengamos paciencia, porque muchas veces los criticamos y no nos damos cuenta que todavía son carnales, los hermanos que tienen que aprender, tienen que comer la lechita, tienen que crecer, ir creciendo como crece un baby, ¿verdad? Tiene que tener dientitos y ya ir masticando la comida. Entonces, porque muchos juzgan al recién convertido y a veces por eso los recién convertidos no pueden crecer porque no les tienen el amor, no les tienen la paciencia, la benignidad, ¿verdad? Y hay que darle tiempo al nuevo convertido que crezca. Claro, hay unos que todavía ya tienen 5 años y se crean babies en Cristo. Tampoco, ¿verdad? Tampoco apapacharlo a tal manera de que no crezca. Porque Pablo aquí es bien claro, dice, pero a ustedes hermanos no puedo hablarles como espirituales, porque son carnales, porque hay pleitos, celos, ira, hay disensiones en ustedes. Entonces, por eso dice la palabra que los espirituales tenemos que ayudar a crecer y ser maestros de los nuestros. Pablo habla mucho de crecimiento, por supuesto, en el espíritu. Habla cómo enseña a la iglesia cómo debe de crecer en el espíritu, con el espíritu, cómo debemos andar en el espíritu y cómo el espíritu nos enseña, ¿verdad?, a crecer, a madurar, a edificarnos unos a otros, los dones, el fruto. Todo eso es una tremenda enseñanza que le da Pablo a la iglesia. Cuando le habla a Corintio, a una iglesia cuatrapeada, toda volteada, toda inmoral y todo lo que esas cosas, vemos como Pablo viene a enseñar, viene a exhortar, ¿verdad? Viene a enseñar y a exhortar a cómo debe andar una iglesia, por supuesto, cómo debe andar ante el Señor. Cuando habla del crecimiento, cuando exhorta que nosotros debemos pues nosotros ya debemos de tomar leche, ya no debemos de tomar leche, debemos de tomar sólido, comida sólida, carne. Para entonces Pablo ya había pasado 3 años, ya les había dicho yo eso, 3 años con que se había visitado los Corintios. Entonces, con eso nos da a entender que Pablo está dando a entender, el Espíritu Santo da que para 3 años ya es suficiente, ya es para que sean suficientemente maduros. Y le está diciendo, ya para que ustedes estén tomando sólidos, solamente han pasado 3 años. Entonces, como dice mi esposa, a los recién nacidos sí tenemos que enseñarlos porque están aprendiendo a caminar, tomarlos de la mano, enseñarlos. Cosa que hemos fallado mucho, hermanos. Hemos fallado. Traemos a la gente a los pies del Señor. Gloria a Dios, eres bueno, eres salvo, ok, a Dios, vaya, que te vaya bien. Ya se acabó. No hay seguimiento. Tenemos que llevarle la palabra a su casa por un tiempo para que aprendan. Tenemos que estar detrás de ellos, como Pablo estaba detrás de ellos, preocupándose. Somos mentores. Pablo fue mentor. Somos padres espirituales de aquellos que traemos a los pies del Señor. Y de pronto los abandonamos. Ahora sí que somos padres que nos volvemos unos padres que abandonan a sus propios hijos espirituales. Y creemos, porque bueno, yo ya lo acepté, yo lo traje a la iglesia y él aceptó al Señor, ella el que se las arregle como puede. No. A un bebé no lo pueden dejar abandonado. A un bebé depende de la leche que le den de comer, depende que lo estén caminando, que lo estén ayudando a caminar, a llevar a los pies del Señor, que lo estén llevando, encaminando, enseñando. Pero nosotros tenemos esa firme convicción, esa idea de que con solo traerlos a los pies del Señor ya cumplimos ante Dios. No, lejos está de eso, hermanos. Al contrario, fallamos, porque lo dejamos en las garras de Satanás. Estoy de acuerdo que cuando están interesados ellos llevarlos a la iglesia, darles raite, extenderles la mano, soportarlos, apoyarlos como quieran, pero no forzarlos y buscarlos todo el tiempo, llamándoles cada ratito, vengan. Sí, es bueno hablarles, pero si nosotros estamos haciendo más trabajo que ellos mismos, entonces ellos no están de veras interesados. Tiene uno que es de corazón venir a Dios, no porque alguien lo viene empujando. ¿Cada cuándo venimos a la iglesia? 2 veces a la semana.
Unos una vez a la semana, otros 2 veces. Pues esa es la vez que tenemos que hablarles. Hey, voy a ir a la iglesia. ¿No quieres que pase por ti? Hey, voy a la iglesia. ¿Qué? Pues, hoy es día del Señor. ¿Cómo vas en tu lectura de la Biblia? ¿Ya te estás leyendo el capítulo que te dejé que leyeras? ¿Estás leyendo? Entonces, no hay que dejarlos, hermanos. Hay que seguirlos exhortando, hay que seguirlos encaminando. Y no, repito, con el solo hecho de que ya que recibieron al Señor, muchos hermanos vienen al frente, reciben al Señor y a la vuelta de la esquina se van otra vez al mundo. ¿Sí, hermano? Levanta la mano. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? No estamos haciendo el papel que el Señor, el rol, la responsabilidad que el Señor nos dio. Yo tengo una pregunta. Ahí dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y está hablando de eso, de practicar el adulterio, la fornicación, la injusticia, la lascivia, todas esas cosas de la carne. Entonces, estos no son nacidos de nuevo, porque no van a heredar el reino de Dios. Si dicen que están en la iglesia, como dice Pablo, están con nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso, cuando se van llenos de coraje contra uno, y van y dan un montón de cosas y pleitos y tratan de desbaratar la obra, porque no eran del Señor, decían que eran del Señor, pero por sus frutos se conoce. Ahora, dice primera de Juan, capítulo 5, 18, toda injusticia es pecado. 17, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue sembrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea que todo, pues aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces ahí dice que los que practican tales cosas, todo eso que está nombrando ahí, frutos de la carne, es pecado. Todo eso lo que se practica, ese pecado, por supuesto, se practica. Se practica significa continuamente hacerlo, ¿verdad? Y que se tiene ya como dice, el gusto. Hay gusto. Me gusta practicar el fútbol, o sea, ya hay una disciplina en mí, yo me gusta ir al campo de fútbol, me gusta practicar el fútbol, me gusta, entonces hay una disciplina. Para los que practican el pecado es una disciplina ya en sus vidas. Entonces ya hay algo como un hábito. Se crea un hábito. La verdad que da miedo, porque cuando yo me metí en cosas que no debí haberme metido por cualquier razón, se me vino a la mente realizando, ay my goodness God, esto es pecado, pero ya estaba tan metida en eso que no podía salir yo sola. Sí, el Señor, solamente con el Señor podemos salir de sacarnos el lodo cenagoso. Estos que hablaba mi esposa, de los que se han ido y que no pertenecían a la iglesia, que no pertenecían al Señor, hermano, estos se fueron, no sabemos, no sé yo. No sabemos si se fueron al mundo, no se fueron al mundo o siguen los caminos del Señor, que esperemos en Dios que sigan los caminos del Señor. Pero volviendo al seguimiento que nosotros tenemos con lo que traemos a los pies del Señor Jesucristo. Aquellos que se han ido al mundo, por ejemplo, todavía yo una vez hablé con un hermano y le decía que él tenía relación todavía con algunos que se han ido al mundo, que se fueron de la iglesia. Y yo les decía a este hermano, ¿por qué no hablas con ellos? ¿Por qué no los exhortas? No para que vengan a la iglesia, sino para que sigan en los caminos del Señor, para que vuelvan otra vez a encontrarse, a volverse a reencontrar con el Señor, ¿verdad? Entonces, exhórtalos. Tú no es que lo quieras que los traigas otra vez aquí, sino que háblales de la palabra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que muchos no lo hacen. No lo hacen, hermanos. Yo sé que no lo hacen. Siguen el compadrazgo, siguen el comadrazgo, siguen llevándose con esas personas, se fueron de la iglesia, pero hay ¿cómo diré yo? Saliendo de aquí, se acabó el cristianismo. Se acabó la relación. Saliendo de aquí, es nada más una relación de amistad con el mundo o con la gente.
yo no voy a involucrar, esa es la mentalidad que muchos tienen, yo no voy a involucrar mi amistad con esta persona con Dios, porque no quiero que haya fricción. Es decir, toman más en serio la amistad de esas personas que la amistad con Dios. Es triste, pero así está la iglesia del Señor Jesucristo. Anteponemos a la gente que a Dios, ¿verdad? Eso es idolatría. Cualquier cosa que tú pongas a primer lugar que a Dios es idolatría. Y lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Cuando hablamos de la desobediencia, ¿verdad? De la idolatría. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿A quién servimos? ¿A quién queremos agradar? Amén, a Cristo. Entonces, si somos siervos de Dios, tenemos que servir a Dios. No importa que me quede sin amigos, compadres, comadres, me quede yo solito. No estoy solo, está el Señor conmigo. Dice Pablo cuando fue encarcelado en los últimos días, estoy yo solo, todos mis amigos me han dejado, pero no estoy solo, Cristo está conmigo. Amén. Dios no me ha abandonado. Esa es la verdad, ese es lo que nosotros debemos de tomar en consideración. ¿A quién vamos a servir? El que se hace amigo del mundo se hace ¿qué? Enemigo de Dios. Eso es todo. Si contamos estas obras de la carne, son 17, como dijo mi esposa, son 17. Cuando solo encontramos, ¿cuántos frutos? Eso nos dice algo, ¿verdad?, de los seres humanos. Que existe más mal que bien en el ser humano. Más mal que bien en el ser humano. Ahora aquí viene el reto. Lo que quiero aventarles un reto aquí, antes de seguir. Se dan cuenta y aceptan el hecho de que viendo esos 17 obras de la carne, ¿verdad? Y con nosotros como creyentes hoy en día de la iglesia del Señor Jesucristo, somos capaces, hermanos, somos capaces de hacer cualquier de estos pecados. Como dicen en inglés, but for the grace of God, there go I. Tenemos que admitirlo, lo podemos admitir, sí, lo podemos admitir. Ustedes, yo, estamos aquí, podemos hacer cualquiera de estos pecados. Cualquiera de estos obras de la carne. Todavía hay gente que dice que no. Se no entiende cómo puede haber gente que haga cosas tan feas. Las vemos en la televisión, en los diarios, en toda la cosa. Hay gente horrible ahí. Ay, Dios, qué feos, gente. ¿Cómo puede ser gente tan horrible? Se van a ir al infierno, se van a ir, el Señor les va a caer encima. Y muchas veces hacemos ese tipo de exclamaciones. Sí, todos las hacemos. Y nosotros como cristianos me estoy refiriendo que es que no entienden. Cuando hacemos estas exclamaciones que no entienden o no entendemos que hay gente tan mala, ¿verdad? Que esta gente que hay tan mala no la entendemos porque no nos entendemos a nosotros mismos. Se tiene que entender a uno mismo. No se puede entender la corrupción, la moral, la maldad, la depravación que nuestra vieja naturaleza puede llegar a ser si no nos entendemos a nosotros mismos. Nuestra vieja naturaleza como seres humanos puede estar reteniendo, manteniendo, alimentando viejas, o sea, semillas, esas semillas de todos sus pecados. Si somos honestos como creyentes, hermanos, somos honestos como hijos de Dios, esa es la razón por la que hoy en día, ¿verdad? Hay una lucha en nuestras vidas hoy en día. Hay luchas, todos tenemos luchas, hermanos. Todos tenemos luchas en nuestra. Si somos honestos, lo reconocemos. Claro que nosotros, la palabra nos insta que debemos de odiar el pecado, debemos de detestarlo. Pero si somos honestos, debemos de admitir que en tanto viene vemos esta lista de obras de la carne, ¿verdad? Algunos, si no es que todas, algunas, si no es que todas, nos gusta, nos atrae. Y no estoy hablando de la naturaleza divina, estoy hablando de la naturaleza carnal. Porque como hablamos de la tentación, es un imán.
La naturaleza carnal la atrae esas cosas. Y lo único que se opone, hermanos, lo único que impide, lo único que estorba, lo único que no permite que estemos haciendo esas cosas es la naturaleza divina que está en nosotros, que supone una a la otra. Pero ¿somos capaces de hacer eso? Nadie se puede hacer de la boca chiquita. Ninguno de nosotros podemos hacernos de la boca chiquita. Todos somos capaces de hacer eso, ¿verdad? Y todo depende, cuando hablamos de la tentación, todo depende a quién vas a alimentar. Así que como lo podemos ver, como los productores de las telecomadres o telenovelas, como les llaman, estos hacen su gran negocio. ¿Saben por qué? El drama. Porque ellos conocen la naturaleza carnal del ser humano. Hacen que la gente se enganche viendo esas telecomadres, ¿verdad? En una telecomadre hay de todo estas cosas. ¿No? Y parece que estos se van a Gálatas 5:19, estos productores, y se ponen a estudiar estas obras de la carne, y esto es lo que les gusta. Y estas obras hacen sus temas de novelas. Así también, cuando están en los supermercados, estamos en los supermercados, ahí estamos esperando para pagar, y estaban las revistas, las amarillistas, que la reina Isabel, que está metida en este problema, que el otro, que chismes y eso, cosas, y que fulana de tal ya se engañó a su marido, y nos atrae. Qué bueno. Y ya está la cajera, está uno hojeando la revista, ¿verdad? Está entretenido, ¿verdad? Entonces, es la naturaleza carnal que uno tiene, ¿verdad? Ya nos atrae. Eso es lo que no podemos decir que no, debemos que admitirlo. Y lo único, repito, que gloria a Dios por la nación. Por eso es que hay tanta demanda para esas cosas, hermano. Así que cuando somos salvos, hermanos, tenemos todavía la naturaleza, la vieja naturaleza. Adoptamos la naturaleza divina, pero no desaparece la vieja naturaleza. ¿No se entiende? Muy bien. Vamos a dejarlo aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Bueno, es que también hay en el sexo, ¿no? A veces nosotros miramos a las mujeres que miran novelas, pero hay hombres que miran novelas. Oh, sí, claro. ¿Es pecado mirar novelas? ¿Es pecado ver novelas? Yo no creo que sea pecado, porque no es sino que si le das a... Yo no veo novelas, a mí no me gusta ver novelas, porque eso me choca todo ese drama que ponen. Pero si no le están dando tiempo al Señor y le dan a la novela, ahí hay lo que hay idolatría. Cualquier cosa que antepongas a Dios, no es que sea pecado. Pecado es que se ponga uno a practicar esas cosas que hacen las novelas, a seguir poner. El mundo toma a los artistas como ejemplo, los ven como sus ídolos y se visten como ellos, hablan como ellos, quieren hacer como ellos, porque llega a un punto de la idolatría. Eso es idolatría. Ahora sí, como dice mi esposa, si uno se enfoca ya a ver una novela, pues está bien, una novela. Yo la critico mucho, yo hablo mucho de telecomadres, pero a mí en lo particular no me cruza, no me agrada mucho esas cosas, pero si va a haber una telecomadre, pues, y nada más eso, ¿verdad? Está bien, pero tiene su tiempo para el Señor, tiene su tiempo para, como decía mi esposa, para dedicar al Señor. No quita al Señor, no lo aparta por ver esas cosas. Pero cuando uno ya tiene al Señor y a esas cosas no le llaman a uno la atención, porque ve uno la falsedad de las novelas. O sea que Escuchemos eso. Yo no digo que sea malo ni bueno, pero ¿qué nos edifica en esas novelas? No hay edificación. No edifica, dice, desecha lo que no te edifica. No hay enseñanza. Un libro. Sí, no hay enseñanza. Las series bíblicas Esas son buenas. Sí, yo sí. aprendí, yo no sabía que Lucas
discípulo de Pablo, pensaba que era de Cristo. Ahí en la serie Sí, fue de Pablo. también Marcos, ¿verdad? De Pedro. Marcos, Pedro prácticamente se dice y se cree que Pedro le enseñó todo lo que escribió Marcos en su libro, ¿verdad? En el Evangelio. Pedro fue lo que le enseñó a Marcos. Lucas fue de los únicos discípulos, no apóstol, discípulos, estuvo con Pablo al final de sus días. El único que lo visitaba junto con Timoteo, ¿verdad? Yo pensaba que eran discípulos, pero por eso habían escrito. Bueno, unos eran apóstoles, los 12 apóstoles eran los que siguieron. Por eso es que se diferencia quién es apóstol. Apóstol es, como hablamos, cuando hablamos que un apóstol, el hermano hablaba, hacía diferencia que hoy en día se levantan muchos apóstoles, que el apóstol fundamental, el apóstol acá, que el apóstol... No son esos. No hay apóstoles hoy en día. Para mi parecer, no hay apóstoles. Tal vez allá en un lugar de la China, tal vez el Señor haya levantado un apóstol, pero yo... Son misioneros, son los que se llaman hoy misioneros. Exactamente, son los que llevan la palabra aquí y van a otro lugar, levantan iglesias, lo que hace un apóstol. Pero que estén en una iglesia como un pastor y que se diga apóstol, no existe tal cosa. Yo no lo puedo aceptar, no es bíblico de todas maneras. Hay apóstoles, ¿verdad? Los que vieron al Señor Jesucristo, su bautismo, caminaron con Él y presenciaron su muerte o estuvieron durante su muerte y su resurrección. Apóstoles. Discípulos son los que... Había muchos discípulos. Amén. Y muchos discípulos que lo siguieron. Y muchos discípulos también lo dejaron. Que ahí habla en Juan. ¿Verdad? Que muchos discípulos se volvieron atrás porque la manera que él hablaba, duro. Hay muchas series cristianas donde recomiendo que vean como la Tierra Prometida, José, muchas que nosotros ya las vimos y también ahorita está la Chosen. No, todavía no sale esa, sígala. Sí, está bonito eso. Hay series, y son como novelas, ¿sí? Son como novelas y son series, son bíblicas y son muchas de enseñanza, de edificación. Las telecomadres pues, son IFI, ¿qué me enseña? Al contrario, insta a la gente a que cometan adulterio, comunicación, que haya violencia, que haya pleitos, que haya, en fin, tantas cosas. Entonces, de por sí ya hay tanto drama en nuestras vidas. Porque en esas, como dice mi hermano, siempre hablando de novelas en el mundo, están poniendo historias bíblicas. Son novelas, pero son historias bíblicas. Y mucha gente inconversa las está mirando. Y por medio de eso, Dios está tocando sus corazones también. O sea, que el mismo mundo está permitiendo, como ejemplo, la vida de Jesús. Una persona me dijo, oye, yo miré la Biblia, no sabía nada de eso. Oye, pues es Biblia, todo lo que estás mirando ahí, a diferencia que estás mirando El Señor de los Cielos. Oh, tantas novelas esas de narcotraficantes también. Como el de Malverde. El Malverde también. Lo hacen como un héroe, como un santo. No es un santo para ellos. Sí, hermano. La eterna pregunta de la iglesia, si es pecado mirar novelas, si es pecado mirar un baile, si es pecado tomarse una cerveza. Esos legalistas. Si tenemos el espíritu la serie bíblica esa de Jesús de Nazaret, hubo muchas personas que dejaron de seguirla cuando se enteraron que María tuvo más hijos. Hay que tener cuidado, por eso nos da discernimiento el Señor, ¿verdad? Hay que tener cuidado y hay que conocer la palabra de Dios. Pablo dice que todo lo puedo hacer, no todo me conviene. Puedo verlo todo lo que yo quiera, pero no todo me conviene, no todo me edifica, no todo me enseña. ¿Cómo se llama esa? La guadalupana, la telecomadre esa, o no es telecomadre. El ventilador, sí, que el soplo, esto, no sé cómo se llama, la rosa de Guadalupe. Esa es una manera de evangelizar, pero del catolicismo romano, ¿verdad?
y es una forma también de, no tiene nada de bíblico, por supuesto, ya saben ustedes, es una telecomadre y lo hacen de una manera de drama. ¿Para qué? Para atraer a la gente a adorar a alguien más que no sea Señor Jesucristo. Hay que tener cuidado de todas cosas. Se enganchan en ver esas cosas porque meten drama, meten acción, meten cosas de la vida diaria que a la gente le gusta y al final de cuentas viene el héroe, el chicho de la película Gacha, que es aquí viene siendo la Virgen de Guadalupe, que viene a salvarlos a todos. Entonces hay que tener cuidado. Si no está enseñando, no está edificando, no está llevando al Señor, nada que nos lleve al Señor, eso no es que sea pecado, caeríamos en el legalismo, ¿verdad? Eso, hagas esto, no hagas otro, no hagas esto. Sino cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos enseña, nos guía, nos dirige, y Él es el que es nuestro maestro, el que te va a decir lo que está bien y lo que está mal. No se dejen llevar por el pastor, por el evangelista, por el que diga lo que debe de hacer. Tenemos al Espíritu Santo. Tener cuidado por los débiles en la fe. Si lo hubieran cortado un baile, el débil en la fe va a decir, o si lo hubieran tomado una cerveza, ahí es todo lo que tenemos que tener cuidado. Poco a poco, el Espíritu Santo, y lo vamos a terminar de ver el miércoles, si quiere, poco a poco es el Espíritu Santo el que nos está transformando de gloria en gloria. ¿Ok? No quieran hacerse perfectos de la noche. No podemos hacerlo, hermanos. Lo que haremos, estaremos haciéndolo en la carne. Y en la carne no se puede hacer nada. No se puede. Sí, por ejemplo, a mí me han invitado, como por ejemplo, a invitar a un grupo, grupos así que norteños y que no sé qué, que le digo, ¿sabes qué? Pues yo no sirvo para eso, o sea, nada de eso. O sea, no, tú de Marcos Witt para acá solamente un momento. O sea, yo sé que a lo mejor no es pecado, pero yo digo, Pero un grupo del mundo, ¿no? sí, claro, música para poner a la gente a bailar y a tomar. Tiene sentido, Desde que empezamos a caminar con el Señor, mi esposa y yo hemos escuchado tantas cosas. Es malo ir al baile, es malo, es pecado ir al cine, es pecado esto, es pecado lo otro, es pecado comprar ciertos productos, es pecado esto, es pecado. Tantas cosas que hemos escuchado. Hablando de ganar mucho dinero también, porque ya a la hora la cobran como $400, $500 por una hora. ¿Quién? Los grupos que tocan en los bailes. Pues hay gente de todo, hay gente para todo, hay gente que le gusta todo, ¿no? O sea, este mundo, hay todo una viña del Señor. Yo hablaba ahora con una persona que supuestamente dice que es cristiana, yo no sé, estábamos relatando sobre la vida de este señor que murió, Diego Verdaguer. Murió No, hace 2 días. del virus. Entonces me estaba diciendo, ay, cómo anhelo y me gusta esa música, y supuestamente cristiana, ¿verdad? Me gusta la música cristiana, pues esas que hablaba de glorifica, ¿sabes? No, esa no me llena como me llenaba la música. Bueno, pues. Yo pienso que, como dijo la pastora y usted, tenemos que tener mucha paciencia con los nuevos. Y yo pienso que Dios nos va a guiar si oramos por los que son recién convertidos. Yo no sé quién estaba orando por mí, pero yo cuando me convertí de recién, nomás tenía 3 meses y tiré todos mis peces mundanos. El Señor me dijo que no me llegaba a eso, ya no lo quería escuchar. Yo escuchaba música mundana mucha. Y los tiré todo. Y cuando me habló también antes de convertirme, ya no me dieron ganas de tomar bebidas alcohólicas, no las tomaba, ya eso no me llenaba. Y pues esto, espero que haya sido esta. Cada quien es dirigido y enseñado, repito, por el Espíritu Santo. Lo que uno no debe de caer, y repito, no quiero yo caer en eso, y lo dije desde un principio de mi Señor que me llamó, yo no quiero caer en legalistas, enseñar legalismo. Decirle a la iglesia, no hagan esto porque esto es malo, porque el otro es malo. Tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que les va a redarguir.
El Espíritu Santo es el que les va a enseñar, repito. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar, a mí me está haciendo lo mismo, a usted le está haciendo lo mismo. Si ustedes se dejan llevar por lo que diga el pastor o el que está enseñando y no por el Espíritu Santo, van a caer en lo que es la moralidad cristiana. Se van a creer sus propias leyes, sus propios estatutos o las leyes que el pastor les puso en su corazón, los reglamentos que el pastor les puso en su corazón, y esas leyes y reglamentos van a estar seguros que eso los va a llevar a la salvación. No. Por eso es que estamos dando tantos estudios del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a escuchar al Espíritu Santo. Tenemos que aprender a recibir lo que el Espíritu Santo nos enseña. Sí. Como dijo el apóstol Pablo a los romanos, ¿no? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida. Sí, amén. Así es de que Él es el que nos va a llevar a Cristo, man. Y también que dice el reino de los cielos no es que Comida ni bebida. sino justicia, paz. Eso. Nada de eso te va a llevar al cielo. ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué somos salvos? Por fe y por gracia. Por la gracia de Dios, que a través de la fe que nosotros tenemos en la fe. Pero Eso es. el Señor nos dio ese rayito de fe para creer. No es porque comes esto, no comas esto, bebes esto, no bebas lo otro, vistes así o no vistes así, o porque haces esto, porque ves telecomadres, no ves telecomadres, porque haces otro. Nada de eso, son vanidades de vanidades. Son cosas que el hombre y el enemigo quiere hacerte meter para distraerte y alejarte de la verdadera palabra de Dios, la única palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice Pablo redimiendo el tiempo porque los días son malos. El Espíritu nos enseña a nosotros qué caso tiene que yo pierda una hora en ver una novela de todos esos frutos de la carne. Alguien espiritual lo va a entender así, pero un baby en Cristo no lo entiende. Esas cosas le entretienen. Entonces, déjalo ahí poco a poco, ¿verdad? Poco a poco él va a entender y sí se le enseña que tiene que orar, tiene que buscar de Dios, tiene que permanecer en Dios, y como uno va teniendo esa relación con Dios, ese amor se va fortaleciendo hacia Dios, uno mismo va dejando las cosas. Es como aquel que viene a los pies del Señor, exactamente, es lo que estamos hablando, exactamente eso. Cuando viene a los pies del Señor el recién nacido, le dice, si eres cristiano, ya eres cristiano, deja el cigarro. ¿Por qué? Pero si ya eres cristiano, ya aceptaste al Señor, ya tienes que dejar el cigarro. No, ya deja de tomar, ya deja de hacer esto, ya deja del otro, ya deja de ya eres cristiano. Eso lo he escuchado varias veces, y en el pueblo son en gente que ya se supone que son maduros. Mal hecho. Escuché una frase de una hermana que dice, estos hermanos o algunos hermanos son convencidos, pero no se han convertido. Convertidos, sí, es una cosa ser convertido, otra ser convencido. Hay que guiarlos, a los recién nacidos hay que guiarlos, hay que enseñarles a leer la palabra, hay que enseñarlos lo que estamos aprendiendo ahorita, la obediencia, la tentación, el espíritu, los dones, todo eso hay que irlos llevando, enseñando, a que lean la Biblia, y ellos mismos van a ir dejando lo que el Espíritu Santo les va a decir guiando. Nosotros no estamos aquí, nosotros no podemos tomar el papel del Espíritu Santo. No queramos ser Espíritus Santos, ¿verdad? Nosotros somos... Y muchas de esas personas tienen ataduras espirituales, cadenas que nosotros tenemos que orar para que se rompa. Sí. A veces se lleva años. Yo estaba orando tanto por uno de mis hermanos que era bien borracho, que desperdició su vida en borracheras, y un día el Señor permitió que se cayera y quedara inconsciente por 2 horas, y luego se recuperó, y cuando se recuperó, mi hermano no podía ni oler ni el cigarro ni el alcohol que le daba náusea. Fíjense lo que Dios obró, cómo hizo Dios para que mi hermano dejase. Y mi hermano había aceptado a Cristo, y Dios bien nuevecito en la palabra, él le enseñó que él lo iba a herir y que lo iba a castigar a mi hermano por su manera de ser,
Y sí, esa palabra se cumplió en el 2009 cuando mi hermano se electrocutó y perdió la pierna y una mano y casi la vida. Y después de ahí mi hermano siguió tomando y fumando. Como a los 2 años mi hermano, yo seguía orando, yo seguía orando. Esa palabra que el Señor a mí me dio en el 88 se vino a cumplir en el 2009, en el tiempo del Señor. Pero nunca dejé de orar por mi hermano, todos los días que oraba. Y luego ya lo libró del vicio. Claro, mi hermano quedó sin una pierna y sin una mano. Pues sí. El Señor es bueno, a veces nos tiene que golpear la carne para que sea salvo su espíritu. Y ahora sí que literalmente, ¿verdad? Dijo Mateo en el Sermón del Monte, si tu mano es ocasión de pecar, si tus ojos son ocasión de pecar. Bueno, no lo dice literalmente, ¿verdad? Pero el Señor. Así es de que, hermanos, si nosotros, por ejemplo, somos capaces de hacer esas cosas, las obras de la carne, y tenemos la divina naturaleza nosotros, hermanos, ¿cómo podemos exigir al mundo que haga esas cosas que no tienen la divina naturaleza? Ellos apenas están recibiendo, están aprendiendo, entonces seamos los ayos, los maestros, los que los dirigen, los que los enseñan, tengamos la paciencia para ellos, todos ellos. Y si lo hacemos, hermanos, y yo estoy seguro, hermanos, que si tenemos la disciplina y la obediencia de que todo aquel que le hemos hablado, Señor, le damos un seguimiento, no como dice la hermana, todos los días, cada 20 minutos, cada hora, sino hablarles cada determinado tiempo, recordarles que pueden venir a buscar del Señor, a aprender más de la palabra. O darles, nosotros que ya sabemos un poco más, llevarles estudio cada semana. Yo tengo ahorita una muchacha que le estoy llevando estudio le estaba. Ahorita ya no podemos por lo que se empezó del virus, pero por teléfono. Y de ella misma salió, dice, pero lo podemos hacer por teléfono. La computadora, como se le Zoom o como le llaman esos cosas, se va dando los en video, se pueden dar un seguimiento, se pueden dar clases. Las iglesias crecen, se multiplican, hermanos. Cuando los hermanos se reúnen y hablan de la palabra y le exhortan a otros, y los otros hermanos, los otros que llegan a los pies del Señor, les empieza a gustar, les empieza a interesar, el Espíritu Santo les empieza a hablar. Es cuando empiezan a crecer. Si hay frialdad, si hay abandono, si nada más nos preocupamos por traerlos un día y ya se acabó, no va a haber nada de eso, hermanos. No va a haber nada de eso. Al contrario, no estamos haciendo nada. No estás haciendo nada. Tu labor es en vano. A la vuelta de la esquina el diablo se los agarra otra vez y los hace peor otra vez. Otro comentario. Nos ponemos de pie. Demos las gracias al Señor. Padre, venimos ante tu presencia, ante el trono de tu gracia, Señor, en el nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo amado Cristo.